Queridos espectadores, ¿qué harían si alguien les pidiera arriesgar todo por lo que han trabajado para ayudarle? La historia de hoy trata sobre una joven oficial de policía de Texas cuyo mundo entero cambió cuando recibió una petición imposible desde detrás de los muros de una prisión. Esto no es solo otra historia sobre romper reglas o cruzar límites. Se trata de una elección que pondría a prueba todo en lo que ella creía y transformaría dos vidas de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado. Antes de sumergirnos en este increíble viaje, quiero que sepan que lo que están a punto de escuchar desafiará su manera de pensar sobre la justicia, la verdad y el poder de la determinación de una sola persona para hacer lo correcto. Si historias como esta los conmueven, por favor denle like, suscríbanse al canal y cuéntenme en los comentarios desde donde nos están viendo. Confíen en mí, querrán quedarse hasta el final porque esta historia tiene giros que no verán venir. Comencemos con Rebecca Martínez, una oficial de 26 años que había pasado toda su carrera siguiendo cada regla, cada protocolo, cada procedimiento al pie de la letra. No era de esas oficiales que doblaban las reglas o hacían la vista gorda. Rebecca era diferente. Sus colegas la respetaban porque trataba a todos con dignidad, ya fueran compañeros, civiles o incluso sospechosos. Tenía una fuerza tranquila que hacía que la gente escuchara cuando hablaba. Rebecca siempre había soñado con trabajar en la policía. Creció en un pequeño pueblo de Texas y vio a su padre servir como ayudante del sheriff durante más de 20 años. Él le enseñó que ser policía significaba más que portar una placa, significaba defender a quienes no podían defenderse a sí mismos, ser la barrera entre el caos y el orden. Y, lo más importante, significaba nunca comprometer la integridad, sin importar qué. Después de graduarse de la Academia de Policía con honores, Rebecca comenzó su carrera en una comisaría ocupada en Dallas. Se encargaba de controles de tránsito, disputas domésticas, casos de robo, todo lo que maneja un oficial joven. Sus supervisores la notaron de inmediato. Era meticulosa, profesional y tenía una habilidad natural para calmar situaciones tensas. Otros oficiales empezaron a pedir trabajar turnos con ella porque sabían que los respaldaría. Pero la dedicación de Rebecca a hacer las cosas correctamente a veces la enfrentaba con otros. Cuando presenciaba comportamientos cuestionables de sus compañeros, los denunciaba. Cuando veía que se recortaban pasos en el papeleo, lo decía. Cuando los supervisores intentaban presionarla para manejar los casos de otra manera, ella se mantenía firme. Esto le ganó respeto de algunos, pero también le hizo enemigos. El punto de quiebre llegó cuando su supervisor directo, el capitán Williams, comenzó a hacerle avances inapropiados. Williams era un hombre de unos 50 años que llevaba más de 25 en el departamento. Tenía conexiones, influencia y reputación de salirse con la suya. Cuando Rebecca rechazó sus avances de manera educada pero firme, Williams no lo tomó bien. Empezó a hacerle la vida laboral difícil, le asignaba los peores turnos, las llamadas más peligrosas y cuestionaba constantemente sus informes. Una noche, Williams llamó a Rebecca a su oficina. La conversación comenzó de manera profesional, pero pronto se volvió personal. Dejó claro que su avance profesional dependía de ser más cooperativa con él. Cuando Rebecca se negó y dejó claro que reportaría su comportamiento, Williams sonrió fríamente y le dijo que estaba cometiendo un gran error. 2 semanas después, Rebecca recibió órdenes de traslado. Sería reasignada a una prisión de máxima seguridad a 3 horas de Dallas. La razón oficial era por necesidades de personal, pero Rebecca conocía la verdad. Williams había usado su influencia para castigarla por enfrentarlo. En lugar de luchar contra el traslado y arriesgar aún más su carrera, Rebecca lo aceptó con dignidad. Empacó sus cosas y se preparó para un tipo de trabajo policial completamente diferente. La prisión era nada parecido a la comisaría. En cuanto cruzó las pesadas puertas de acero, Rebecca sintió el peso del lugar. El aire estaba cargado de tensión, los sonidos eran más duros y la atmósfera estaba impregnada de un peligro constante. Esto ya no se trataba de proteger y servir a la comunidad, se trataba de mantener el orden en un lugar donde la esperanza a menudo moría. El trabajo de Rebecca consistía en supervisar a los internos durante sus actividades diarias, escoltarlos a diferentes áreas y asegurarse de que se cumplieran los protocolos de seguridad. Rápidamente aprendió que ser oficial de correcciones requería un conjunto de habilidades diferente al de un policía de calle. Aquí había que leer a las personas de otra manera, entender las reglas no escritas y mantener la autoridad sin escalar situaciones innecesariamente.
La mayoría de los internos entraban en categorías predecibles: los enojados que desafiaban la autoridad en cada oportunidad, los quebrantados que habían perdido la esperanza, los manipuladores que intentaban aprovecharse del sistema, los silenciosos que solo querían cumplir su condena y salir. Rebecca los trataba a todos con el mismo respeto profesional que había mostrado a lo largo de su carrera. Pero después de su primer mes en la prisión, un interno llamó su atención de una manera que no esperaba. Su nombre era David Chen, y era diferente a los demás. David cumplía una condena de 15 años por fraude corporativo y malversación. A diferencia de la mayoría, se comportaba con una dignidad tranquila. Era cortés con el personal, servicial con otros internos y nunca causaba problemas. Había algo en él que no encajaba con el perfil típico de alguien en máxima seguridad. David estaba en sus primeros 30, bien educado, y había trabajado como gerente de control de calidad en una empresa de procesamiento de alimentos antes de ser condenado. Pasaba la mayor parte del tiempo en la biblioteca de la prisión, leyendo todo lo que podía. Otros internos lo respetaban porque los ayudaba a escribir cartas a sus familias y con trámites legales. Los guardias lo apreciaban porque nunca les daba problemas. Rebecca lo notó por primera vez mientras supervisaba las comidas. Mientras otros internos hablaban en voz alta, discutían o comían en silencio, David se sentaba tranquilo leyendo o escribiendo en un cuaderno. Siempre respetaba las instrucciones, nunca intentaba iniciar conversaciones inapropiadas y mantenía los límites correctos. Pero había algo en sus ojos, una tristeza más profunda que la de estar encarcelado. Con el tiempo, Rebecca comenzó a notar pequeños detalles sobre David. A veces miraba por las ventanas durante el tiempo en el patio con una expresión de profundo arrepentimiento. Cuando creía que nadie lo veía, su fachada se resbalaba y ella podía ver el dolor que llevaba consigo. Durante la entrega de correspondencia, nunca recibía cartas, no tenía visitas y parecía completamente aislado del mundo exterior. Una noche, durante sus rondas, Rebecca encontró a David solo en el área común, mirando una fotografía. Al verla acercarse, la guardó rápidamente, pero no antes de que ella vislumbrara lo que parecía una foto familiar. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, bajo su calma exterior, David llevaba una carga mucho mayor que su condena criminal. Al día siguiente, durante una inspección rutinaria de celdas, Rebecca descubrió algo que lo cambiaría todo. Oculta entre las pertenencias de David, encontró una carpeta cuidadosamente organizada con documentos, cartas y lo que parecía ser evidencia relacionada con su caso. Cuando lo confrontó, la respuesta de David la sorprendió por completo. No negó tener los materiales. En cambio, la miró a los ojos y le dijo algo que la perseguiría durante semanas. Estaba inocente, había sido incriminado por su antiguo empleador y tenía un último deseo antes de perder la esperanza por completo. Necesitaba a alguien afuera que lo ayudara a probar su inocencia. Pero, más importante aún, necesitaba a alguien que cumpliera una promesa que había hecho a su hija moribunda. Rebecca se quedó allí sosteniendo esa carpeta, consciente de que lo que sucediera a continuación definiría no solo el futuro de David, sino también el suyo. Las palabras de David golpearon a Rebecca como un impacto físico. Se quedó paralizada en su celda, con la carpeta temblando ligeramente en sus manos. Todo en ese momento se sentía equivocado, peligroso, como estar al borde de un precipicio sabiendo que un paso en falso podría destruir todo por lo que había trabajado. Pero algo en la voz de David, esa desesperación tranquila mezclada con dignidad, la hizo quedarse y escuchar. Le habló de su hija, Emma, que tenía solo 8 años cuando él fue arrestado. Emma había estado luchando contra la leucemia, pasando más tiempo en camas de hospital que en los parques. Durante su juicio, mientras los abogados discutían sobre registros financieros y políticas corporativas, la condición de Emma empeoró. David le había hecho una promesa durante una de sus últimas visitas antes de ser sentenciado, que probaría su inocencia y volvería a casa para llevarla a ver el océano, algo con lo que ella había soñado. Pero nunca llegó a cumplirlo. Nunca pudo despedirse adecuadamente. Nunca pudo mostrarle las olas que ella solo había visto en libros ilustrados. La culpa lo consumía por dentro. Pero había algo más. La madre de Emma, la exesposa de David, había recibido llamadas amenazantes después del juicio. Alguien quería asegurarse de que cierta información permaneciera enterrada, y David creía que su antiguo empleador estaba detrás de ello. Rebecca se encontró haciendo preguntas que nunca había planeado hacerse. ¿Por qué su abogado no había seguido esas pistas?
¿Por qué no se había presentado la evidencia correctamente? Las respuestas de David dibujaban un panorama de un sistema legal que lo había fallado, de abogados corporativos que habían superado a un defensor público sobrecargado de trabajo, de testigos que de repente cambiaron sus declaraciones o desaparecieron por completo. Esa noche, Rebecca no pudo dormir. No dejaba de pensar en la historia de David, en la carpeta de documentos, en una niña que había muerto mientras su padre estaba en prisión por crímenes que afirmaba no haber cometido. Se decía a sí misma que eso no era su problema, que involucrarse sería un suicidio profesional. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de David cuando hablaba de Emma. A la mañana siguiente, Rebecca tomó una decisión que iba en contra de todos los instintos que había desarrollado como oficial de policía. Durante su hora de almuerzo, condujo a la biblioteca pública más cercana y comenzó a investigar el caso de David. Lo que encontró en antiguos artículos de periódico y registros judiciales le revolvió el estómago. El caso había sido apresurado. Testigos clave habían retractado su testimonio después del juicio. La empresa en la que trabajaba David había sido investigada varias veces por violaciones de seguridad, pero de alguna manera esas investigaciones siempre habían sido archivadas. Rebecca pasó sus días libres profundizando más. Contactó a periodistas que habían cubierto casos de delitos corporativos, habló con antiguos empleados de la empresa de David y poco a poco comenzó a armar un patrón de corrupción que iba mucho más allá de lo que David había sido acusado. Cuanto más aprendía, más convencida estaba de que David decía la verdad. Pero investigar era una cosa, actuar según lo aprendido era completamente diferente. Rebecca sabía que ayudar a un interno de esta manera podía costarle no solo su trabajo, sino incluso su libertad. Si estaba equivocada sobre David, si todo era una manipulación elaborada, lo perdería todo. Pero si tenía razón, un hombre inocente estaba pudriéndose en prisión mientras los verdaderos culpables caminaban libres. El avance llegó 3 meses después de comenzar su investigación. Un ex ejecutivo de la empresa, muriendo de cáncer y deseando limpiar su conciencia, contactó a un periodista con evidencia del encubrimiento, registros financieros, correos electrónicos y grabaciones que demostraban que David había sido incriminado. El ejecutivo había sido presionado para falsificar documentos que hacían parecer culpable a David, mientras que el verdadero fraude había sido orquestado por la alta gerencia. Rebecca sabía que ese era el momento de la verdad. Podía llevar esa información a las autoridades por los canales oficiales, pero eso tomaría meses o años. O podía tomar un camino más directo, uno que requeriría que saliera de su rol de oficial de correcciones y se convirtiera en algo que nunca había sido, una defensora de la justicia operando en las sombras. Eligió el camino más difícil. Trabajando con el periodista y el ejecutivo moribundo, Rebecca coordinó la liberación de la evidencia a varios medios de comunicación simultáneamente. Usó su posición en la prisión para documentar el comportamiento ejemplar de David, recopilar declaraciones de otros internos sobre su carácter y construir un caso de inocencia que no pudiera ser ignorado. La historia salió en los periódicos un martes por la mañana y esa misma noche el caso de David estaba en la primera plana en todo Texas. Los ejecutivos que lo habían incriminado fueron arrestados, y los funcionarios corruptos que encubrieron todo estaban bajo investigación. David Chen, que había pasado 3 años en prisión por crímenes que no cometió, finalmente volvió a tener esperanza. Pero la participación de Rebecca no pasó desapercibida. Los funcionarios de la prisión iniciaron una investigación interna sobre cómo se filtró información sensible del caso de David. Sospechaban que alguien desde adentro lo había estado ayudando, y Rebecca sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que conectaran los puntos y llegaran a ella. La noche antes de que la condena de David fuera oficialmente revocada, pidió hablar con Rebecca en privado. Se encontraron en la capilla de la prisión, un espacio tranquilo donde los internos buscaban paz. David le agradeció todo lo que había hecho, pero luego le hizo otra solicitud, una que pondría a prueba aún más su compromiso. Le pidió que lo ayudara a cumplir la promesa que le había hecho a Emma. No la promesa original de probar su inocencia, sino una nueva. Quería establecer una fundación en nombre de Emma para ayudar a otros niños que luchan contra el cáncer, especialmente aquellos cuyos padres enfrentan problemas legales. Necesitaba a alguien de confianza que lo ayudara a navegar el mundo exterior y ser su socio en construir algo significativo a partir de las cenizas de su vida destruida. Rebecca miró a aquel hombre que lo había perdido todo, su hija, su libertad, su reputación, y aún así quería usar su experiencia para ayudar a otros. Se dio cuenta de que cumplir el último deseo de David no se trataba solo de limpiar su nombre o buscar justicia,
sino de transformación, de tomar el dolor y convertirlo en propósito, de honrar la memoria de una niña que nunca llegó a ver el océano. Cuando David salió de prisión la semana siguiente como hombre libre, Rebecca sabía que su propio viaje apenas comenzaba. 3 días después de la liberación de David, Rebecca estaba en la ventana de su apartamento viendo cómo el amanecer pintaba el cielo de Texas de dorado y rosa. Su teléfono no dejaba de sonar con llamadas de administradores de la prisión, investigadores de asuntos internos y periodistas que habían conseguido su número. Los dejó ir al buzón de voz. Ahora había cosas más importantes, cosas que importaban más que proteger su carrera. David la había llamado la noche anterior. Su voz sonaba diferente fuera de esos muros, más ligera de alguna manera, pero aún cargada del peso de todo lo que había vivido. Había encontrado un pequeño apartamento en Houston y se estaba adaptando lentamente a la libertad. Pero no llamaba para hablar de sí mismo, quería avanzar con la fundación que habían discutido y necesitaba su ayuda para lograrlo. Rebecca había pasado años siguiendo órdenes, trabajando dentro de sistemas, confiando en que las instituciones harían lo correcto. Pero observar el caso de David le enseñó que a veces el sistema falla, y cuando eso sucede, los individuos deben dar un paso al frente y llenar los vacíos. Esa mañana tomó una decisión que cambiaría todo su futuro. Presentó su renuncia en la prisión. Su supervisor, el alcaide Martínez, la llamó a su oficina esa misma tarde. Era un hombre decente que siempre la había tratado bien, y podía ver la decepción en sus ojos al leer su carta de renuncia. Martínez dejó la carta sobre el escritorio y la miró directamente. Le dijo que sabía que había estado involucrada en el caso Chen, que la investigación había encontrado evidencia de sus actividades de investigación, pero también le dijo algo que no esperaba, que en 30 años de trabajo en correcciones, rara vez había visto a un oficial demostrar la integridad que ella había mostrado. No podía avalar oficialmente lo que había hecho, pero entendía por qué lo había hecho. Rebecca salió de esa reunión sintiéndose aliviada y aterrada a la vez. Caminaba lejos de un ingreso estable, beneficios y una carrera que había trabajado duro para construir, pero se dirigía hacia algo que parecía más importante que cualquier sueldo, la oportunidad de ser parte de algo que podía hacer una diferencia real. La semana siguiente, David se reunió con ella en una cafetería en el centro de Houston. Era extraño verlo con ropa de civil, sentado frente a ella sin barrotes, guardias o protocolos institucionales entre ellos. Lucía mayor que sus 33 años, pero había algo en su postura que no estaba en prisión, esperanza, tal vez, o determinación. Hablaron durante horas sobre la fundación. David ya había contactado varios hospitales y centros de investigación sobre cáncer, y había hablado con abogados sobre los requisitos legales para establecer una organización sin fines de lucro. Pero lo que necesitaba era alguien que entendiera investigaciones, alguien que pudiera identificar familias necesitadas de apoyo, alguien capaz de navegar el complejo mundo de la policía y el sistema legal que a menudo dejaba a las familias sintiéndose indefensas y solas. Rebecca se encontró diciendo que si antes de procesar completamente a que se estaba comprometiendo. Tal vez fue la manera en que los ojos de David se iluminaban al hablar de ayudar a otras familias a evitar lo que él y Emma habían pasado. Tal vez fue darse cuenta de que había pasado toda su carrera tratando de impartir justicia y esto se sentía como la forma más pura de servicio que había encontrado. Pasaron los siguientes 3 meses sentando las bases. Rebecca usó sus ahorros para cubrir gastos de vida mientras solicitaban el estatus de organización sin fines de lucro, desarrollaban lineamientos de programas y contactaban a posibles donantes. David se dedicó al trabajo con una intensidad casi aterradora. Se quedaba despierto hasta las 3 de la mañana investigando oportunidades de financiamiento, escribiendo solicitudes de becas y contactando a profesionales médicos que pudieran asociarse con ellos. Rebecca se preocupaba por él a veces. Podía ver que canalizaba todo su dolor por Emma en este proyecto y se preguntaba si estaba manejando sus emociones de manera saludable. Pero también reconoció que el propósito era una medicina poderosa. Y David parecía sacar fuerza de la idea de que la memoria de su hija viviría a través de su trabajo. La Fundación Emma Chen se lanzó oficialmente 6 meses después de la liberación de David de prisión. Su primer caso llegó por la recomendación de una trabajadora social del Children's Hospital. Una madre soltera llamada María Santos estaba enfrentando la bancarrota mientras trataba de pagar los tratamientos de cáncer de su hijo. Su exesposo había sido arrestado por cargos de drogas, dejándola sola para manejarlo todo. Estaba abrumada por las cuentas médicas, el papeleo legal y el miedo constante a perder a su hijo. Rebecca condujo hasta el apartamento de María un sábado por la mañana,
llevando víveres y una carpeta llena de recursos que la fundación había recopilado. Se sentó en la mesa de la cocina de María, ayudándola a organizar las facturas médicas y el papeleo del seguro, mientras Carlos, de 8 años, jugaba videojuegos en una tablet vieja. El niño estaba delgado y pálido por la quimioterapia, pero su sonrisa recordaba poderosamente a Rebecca las fotografías que había visto de Emma. Esa tarde, Rebecca llamó a David para actualizarlo sobre la visita. Podía escuchar la emoción en su voz mientras describía a Carlos, cómo le había mostrado sus dibujos y cómo le había contado que quería ser médico cuando creciera para poder ayudar a otros niños enfermos. David guardó silencio un largo momento después de que ella terminó de hablar, y luego dijo algo que hizo que Rebecca comprendiera la verdadera profundidad de lo que estaban haciendo juntos. Le dijo que, por primera vez desde la muerte de Emma, sentía que estaba cumpliendo su promesa con ella. No la promesa original sobre probar su inocencia, sino una más profunda: asegurarse de que otros niños no tuvieran que enfrentar lo que ella había enfrentado sola. Durante el año siguiente, la fundación creció más allá de lo que ambos habían imaginado. Ayudaron a decenas de familias a navegar la compleja intersección de crisis médicas y problemas legales. Proporcionaron asistencia financiera para tratamientos, conectaron a las familias con servicios legales pro bono y crearon grupos de apoyo donde los padres podían compartir sus experiencias sin juicio. Rebecca descubrió que tenía un don para este trabajo. Su experiencia en la aplicación de la ley le ayudaba a sortear la burocracia y a abogar eficazmente por familias que lidiaban con sistemas de servicios sociales abrumados. Su empatía natural la convertía en alguien en quien los padres confiaban para expresar sus miedos más profundos y sus necesidades más urgentes. Trabajaba más horas que nunca como oficial de policía, pero se sentía más realizada de lo que jamás había imaginado. David también se transformó. El hombre roto que había conocido en prisión se convirtió en un apasionado defensor que podía hablar con ejecutivos corporativos y profesionales médicos con la misma habilidad. Testificó ante comités legislativos estatales sobre la necesidad de mejores sistemas de apoyo para familias en crisis médica. Habló en conferencias sobre reforma de la justicia penal y la importancia de las segundas oportunidades. Pero eran los momentos tranquilos los que más significaban para ambos. La llamada de una madre cuyo hijo había completado el tratamiento exitosamente, la foto de graduación de un adolescente que había vencido el cáncer mientras su padre cumplía condena por un error cometido años atrás, la carta de agradecimiento de una familia que decía que la fundación les había ayudado a mantener la esperanza cuando todo parecía perdido. Una tarde, casi exactamente 2 años después de la liberación de David, Rebecca trabajaba hasta tarde en la pequeña oficina de la fundación cuando sonó su teléfono. Era David, y su voz transmitía una emoción que ella no había escuchado antes. Acababa de terminar una llamada con una importante compañía farmacéutica que quería asociarse con la fundación en un nuevo programa para proporcionar medicamentos gratuitos a niños cuyas familias no podían costearlos. Mientras Rebecca escuchaba a David describir la oportunidad de colaboración, se dio cuenta de algo profundo que había sucedido. Habían tomado las peores experiencias de sus vidas, su encarcelamiento injusto y su exilio profesional, y las habían transformado en algo que estaba cambiando la vida de otras personas para mejor. El último deseo de David había evolucionado en algo que ninguno de los dos había imaginado cuando comenzaron a trabajar juntos. La niña que nunca vio el océano ahora estaba ayudando a otros niños a navegar sus propias tormentas. Y la oficial de policía que había arriesgado todo para ayudar a un preso descubría que, a veces, las leyes más importantes son las que están escritas en el corazón humano. Pero su historia estaba lejos de terminar. Rebecca sentía que David estaba construyendo algo aún más grande, algo que pondría a prueba sus compromisos de maneras que aún no podían imaginar. Ese algo más grande llegó antes de lo que esperaban. 3 meses después, Rebecca recibió una llamada que pondría a prueba todo lo que habían construido juntos. Era de un detective en Dallas, alguien con quien había trabajado años atrás como oficial de policía. La voz del detective Rodríguez estaba tensa al explicar la situación. Una investigación importante había descubierto una red de corrupción corporativa que iba mucho más allá del caso original de David. La misma empresa que había incriminado a David ahora enfrentaba cargos federales por encubrir sistemáticamente violaciones de seguridad que habían causado enfermedades graves y muertes. La investigación reveló un patrón de hostigamiento a denunciantes, destrucción de pruebas y uso de conexiones legales para silenciar a cualquiera que amenazara sus operaciones. Pero había un problema: varios testigos clave habían desaparecido o se negaban a testificar.
Temeroso del alcance e influencia de la empresa, el fiscal necesitaba a alguien que entendiera los métodos de la compañía, alguien que ya hubiera demostrado estar dispuesto a enfrentarse a intereses poderosos. Necesitaban que David testificara, no solo sobre su propio caso, sino sobre todo lo que había observado durante su tiempo trabajando allí. Rebecca pudo escuchar el miedo en la voz de David cuando lo llamó para contarle sobre la solicitud. Había pasado 3 años en prisión por culpa de esas personas. Había perdido a su hija mientras luchaba por su inocencia. Ahora le pedían que se pusiera nuevamente en la mira de las mismas fuerzas que habían destruido su vida una vez. La decisión no solo involucraba la seguridad de David. Si testificaba, significaba apartarse de la fundación durante su periodo de crecimiento más crítico. Significaba revivir el trauma de su condena, enfrentarse a abogados hostiles que tratarían de desacreditarlo y arriesgar todo lo que habían construido juntos. Pero también significaba la oportunidad de evitar que otras familias pasaran por lo que él y Emma habían vivido. Rebecca se encontró en una posición familiar, atrapada entre la opción segura y la correcta. Podía animar a David a centrarse en la fundación para proteger el buen trabajo que estaban haciendo y evitar los riesgos de involucrarse en otra batalla legal, o podía apoyarlo en enfrentar una lucha más grande que ambos, una que podría exponer un sistema de corrupción que había destruido incontables vidas. Se encontraron en el pequeño parque donde David solía ir a pensar, el mismo donde había esparcido las cenizas de Emma tras salir de prisión. Sentados en un banco viendo a los niños jugar en columpios y resbaladillas, Rebecca pudo ver a David lidiando con la decisión. Sus manos temblaban ligeramente, y ella reconoció las señales de alguien reviviendo recuerdos traumáticos. David le contó sobre las pesadillas que habían vuelto desde la llamada del detective. Describió acostarse despierto por las noches, recordando la sensación de estar completamente impotente mientras su vida era destruida sistemáticamente por personas que lo veían como un obstáculo para sus ganancias. Habló sobre la culpa que aún cargaba por la muerte de Emma, preguntándose si las cosas podrían haber sido diferentes si hubiera sido más cuidadoso, más estratégico en cómo intentó exponer los delitos de la empresa. Pero luego su voz cambió, volviéndose más fuerte y decidida. Le contó a Rebecca sobre una conversación que había tenido con María Santos la semana anterior. El hijo de María, Carlos, estaba ahora en remisión, sano y feliz, y emocionado por comenzar la secundaria. María había agradecido a David por todo lo que la fundación había hecho por su familia, pero también le dijo algo que se quedó con él: el verdadero regalo que le habían dado era la esperanza. La esperanza de que aún existían personas buenas, de que alguien lucharía por familias como la suya cuando ellas no podían luchar por sí mismas. David miró a Rebecca y dijo algo que le hizo comprender la verdadera medida del hombre con el que había decidido asociarse. Le dijo que Emma habría querido que él luchara, no solo por otros niños enfermos, sino por todas las familias que enfrentaban enemigos poderosos que no podían vencer solas. Dijo que testificar no era solo buscar justicia por lo que le había sucedido a él, sino prevenir que futuras Emma Chen perdieran a sus padres por la codicia corporativa y la corrupción sistemática. Rebecca sintió una sensación familiar, la misma que había experimentado en la celda de David en prisión 2 años atrás, cuando decidió ayudarlo por primera vez. Era el reconocimiento de que algunos momentos definen quién eres y que retroceder no es realmente una opción cuando comprendes lo que está en juego. Le dijo a David que apoyaría cualquier decisión que tomara, pero también compartió su propia perspectiva. Durante sus años en la aplicación de la ley, había visto demasiados casos en los que los poderosos escapaban de las consecuencias mientras las personas comunes pagaban el precio de sus crímenes. Había visto familias destruidas por sistemas que se suponía que debían protegerlas. El testimonio de David podría ser la clave para romper un ciclo de corrupción que había operado durante años. Más importante aún, Rebecca le recordó a David algo que parecía haber olvidado en su miedo. No era el mismo hombre que había sido incriminado 3 años antes. Ya no estaba solo. Tenía aliados, recursos y una plataforma que podía amplificar su voz de maneras que no habían sido posibles durante su juicio original. La fundación le había dado credibilidad y conexiones que harían mucho más difícil que sus enemigos lo silencien. David aceptó testificar. Los meses previos al juicio fueron intensos y agotadores. Rebecca se encontró desempeñando simultáneamente los roles de protectora, abogada y apoyo emocional de David. Coordinaba con los fiscales federales, ayudaba a preparar a David para el contrainterrogatorio y trabajaba con expertos en seguridad para garantizar su protección. También mantenía en funcionamiento la fundación,
delegando responsabilidades a miembros del personal y voluntarios mientras supervisaba los programas de los que dependían familias como la de María. El juicio en sí fue un fenómeno mediático. Día tras día, David se sentaba en el estrado describiendo una cultura de corrupción que había priorizado las ganancias sobre la vida humana. Testificó sobre informes de seguridad que habían sido enterrados, sobre empleados despedidos por levantar inquietudes y sobre un esfuerzo sistemático para encubrir prácticas peligrosas que habían enfermado y matado a consumidores en varios estados. Rebecca observaba desde la galería mientras David enfrentaba a los mismos abogados que habían destruido su vida años atrás. Pero esta vez era diferente. David estaba preparado, respaldado y armado con documentación que no podía ser desacreditada ni ignorada. Cuando los abogados de la defensa intentaban presentarlo como un ex empleado resentido en busca de venganza, David señalaba con calma el trabajo de la fundación y preguntaba por qué alguien motivado por la venganza dedicaría su libertad a ayudar a niños y familias en lugar de perseguir un beneficio personal. El jurado deliberó menos de 6 horas, dictando veredictos de culpabilidad en todos los cargos principales, penas de prisión para los ejecutivos que habían orquestado el encubrimiento y sanciones financieras que financiarían compensaciones a las víctimas y supervisión corporativa durante años. Pero para Rebecca, la verdadera victoria llegó en las semanas posteriores al juicio. Llamadas de otros denunciantes que habían tenido miedo de hablar, ahora alentados por el ejemplo de David. Cartas de familias que habían perdido seres queridos por negligencia corporativa, agradeciéndoles por demostrar que la justicia aún era posible. Invitaciones de otras organizaciones que querían asociarse con la fundación para expandir su trabajo a nuevas comunidades y causas. 6 meses después del juicio, Rebecca estaba en la oficina de la fundación mirando la pared donde habían colgado fotos de todas las familias que habían ayudado. Decenas de niños sonrientes, padres agradecidos, historias de éxito que habían surgido de algunos de los momentos más oscuros en la vida de estas familias. En el centro de la pared estaba una foto de Emma Chen, la niña que nunca había visto el océano, pero cuya memoria había inspirado olas de cambio que aún se expandían. David apareció a su lado, siguiendo su mirada hacia la foto de Emma. Era diferente ahora a como había sido incluso un año atrás. El miedo había desaparecido, reemplazado por una confianza tranquila que provenía de saber que había encontrado su propósito. Le dijo a Rebecca que estaba pensando en expandir el trabajo de la fundación, tal vez estableciendo filiales en otros estados, tal vez desarrollando nuevos programas para abordar la intersección de crisis médicas y problemas legales en comunidades desatendidas. Rebecca sonrió, reconociendo el tono en la voz de David. Era el mismo tono que había usado cuando describió por primera vez su sueño de ayudar a otras familias a evitar lo que él y Emma habían experimentado. Pero ahora sus sueños tenían el peso del éxito comprobado y los recursos para hacer posibles cambios aún mayores. Mientras estaban allí planificando el futuro, Rebecca reflexionó sobre el camino que los había llevado hasta ese momento. Había comenzado como oficial de policía, tratando de servir a la justicia dentro de los sistemas establecidos. Luego se convirtió en oficial de correcciones, trabajando para mantener el orden en una institución rota. Finalmente, encontró su vocación como defensora operando fuera de estructuras tradicionales, usando sus habilidades y experiencia para luchar por personas que no tenían a dónde acudir. El último deseo de David había sido simple en concepto, pero profundo en sus implicaciones. Quería a alguien que lo ayudara a probar su inocencia y honrar la memoria de su hija. Pero cumplir ese deseo requirió que Rebecca arriesgara todo por lo que había trabajado, que saliera de su zona de confort y descubriera capacidades que nunca supo que poseía. La fundación prosperaba, pero Rebecca sabía que su trabajo estaba lejos de terminar. Cada día llegaban nuevas llamadas de familias enfrentando decisiones imposibles, nuevas historias de personas atrapadas entre crisis médicas y problemas legales que no podían resolver solas. Cada caso le recordaba que el deseo original de David se había transformado en algo mucho más grande, un compromiso para asegurar que ninguna familia tuviera que enfrentar estos desafíos sin apoyo y defensa. Queridos espectadores, a veces cumplir el último deseo de una persona se convierte en el comienzo de algo que cambia incontables vidas. Rebecca Martínez pensó que estaba ayudando a un hombre inocente a limpiar su nombre y honrar la memoria de su hija. En cambio, descubrió que la verdadera justicia no se trata solo de seguir reglas o trabajar dentro de sistemas. A veces requiere que los individuos salgan de sus roles, asuman riesgos y luchen por lo correcto, incluso cuando las probabilidades parecen imposibles. El último deseo de David Chen no era solo probar su inocencia. Se trataba de transformar el dolor en propósito,
convertir la tragedia personal en una fuerza para el cambio positivo y asegurar que el sueño de una niña de ver el océano viviera a través de la vida de otros niños que necesitaban que alguien luchara por ellos. Su historia nos recuerda que las promesas más importantes no siempre son las que hacemos a los vivos. A veces son las que hacemos a los recuerdos, a los principios y a futuros que quizá nunca veremos, pero que esperamos hacer posibles para otros.